Una semana después de la bomba, un oportuno comunicado de la Yihad Islámica adjudicándose el atentado apareció en un baño del Líbano. Años después, la propia Yihad desmintió haber sido responsable de ese hecho, lo que nunca le impidió reconocer otros cientos de asesinatos. Todo atentado es un mensaje a alguien, impulsado por alguna cosa. Si la bomba no había sido fruto del conflicto árabe-israelí, ¿qué quiso decir? ¿A quién se lo dijo? Síganme que no lo voy a defraudar. Síganme que no lo voy a defraudar. Síganme que no lo voy a defraudar. En 1988, Carlos Menem soñaba con el sillón presidencial. Y como demostró más tarde, ya en el poder, nada iba a detenerlo en aquella carrera. El justicialismo no viene a enfrentar a nadie ni a destruir nada. No tengan miedo. En Siria, el entonces candidato Menem recibió $40 millones para su campaña de manos del presidente sirio Hafez al-Assad. El ex embajador Oscar Espinosa Melo, presente en aquella reunión, afirmó que Menem, a cambio, le prometió a los sirios un reactor nuclear. Hay quienes aseguran que también ofreció su ayuda en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El valle de Beqa, al sur del Líbano, zona controlada por Siria, es el mayor productor de heroína del mundo. Menem garantizó el acuerdo nombrando a su hermano Munir como embajador en Damasco. Ahí estamos viendo un video de la época en la cual Munir Menem era embajador argentino en Siria. Ahí tenés a Alcázar, veías recién con Munir Menem, y a otra gente festejando una especie de encuentro social. Monser Alcázar, traficante de armas y colaborador de diversos servicios secretos, fue uno de los personajes clave en aquella relación. Estrechó vínculos con los Menem y los Yoma y hasta tramitó su pasaporte argentino. Otro hijo de sirios, Alfredo Yabrán, controlaba los depósitos de Cadasa en Ezeiza, y un sirio nativo que casi no hablaba español, Ibrahim al-Ibrahim, ex oficial de inteligencia en su país, fue designado al frente de la aduana. Junto a su esposa, Amira Yoma, ingresaron por Ezeiza varios cargamentos de billetes. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. La presión norteamericana por el control del aeropuerto y el lavado de dinero pudo más que el amor por la tierra de sus padres. Menem fue obligado a vender el proyecto Cóndor a Egipto y a cancelar la construcción de los reactores. Quizá ese haya sido el comienzo de los 3 golpes. Según informes de la Embajada de Estados Unidos, Alcázar ingresó a la Argentina pocos días antes del atentado a la Embajada de Israel y salió del país un mes después, sin levantar sospechas oficiales. Tanto Estados Unidos como Israel necesitaban que Irán fuera el culpable. En aquel momento los fundamentalistas iraníes eran una constante complicación para la mesa de paz de Medio Oriente, mientras los sirios habían llegado a una relación madura con la Casa Blanca. A mediados de julio de 1994 circuló entre los jueces de la Corte Suprema el borrador de un veredicto enunciado. Pero cuando faltaban pocas horas para su firma, estalló el segundo atentado. Aquí tienen ustedes 9:58 minutos. El atentado debe haber sido aproximadamente a las 9:54 de este 18 de julio. 2 años y algo más del atentado contra la Embajada de Israel aquí en la capital federal. ¿Por qué nadie vio el coche bomba? ¿Existió una traffic? Todos nos preguntamos por qué. ¿Por qué el odio? ¿Por qué la violencia? 2 personas estaban junto al presidente Menem aquella mañana cuando una tercera entró a su despacho para informarle de la bomba en la AMIA. La primera reacción de Menem fue sorprendente. Preguntó por su hija Zulemita. Conmocionado, Menem dijo en su primer contacto con una agencia de noticias: "Esta bomba me la pusieron a mí". Quiero pedir perdón por este lamentable episodio. Menem dijo, sin dar explicaciones: "Les pido perdón". Nadie le preguntó por qué. Lo que siguió al horror de las muertes fue el cinismo de las operaciones de prensa. Sucedió igual que en la embajada. Se comenzó a investigar eligiendo al culpable. El supuesto coche bomba, esta vez, fue una traffic. Me ofrecieron hace muy pocos días
lo que yo considero un documento excepcional. Un documento donde se reconstruye paso a paso el horror de la AMIA. La bomba que se accionó en AMIA supuestamente comenzó con este detonador, ¿y cómo siguió? Claro, todas las cargas, las grandes cargas sobre todo, se inician con detonadores. ¿Qué valor pericial tiene para la causa de esta explosión? Bueno, esta explosión tiene un valor importantísimo. Un motor destruido, pero con número de serie en perfecto estado de conservación, fue descubierto entre los escombros con un valor agregado. Nadie firmó el acta de secuestro de la prueba. Cualquier rastro, si se quiere buscarlo, se puede encontrar, aún en el caso de la AMIA, donde gran parte de las pruebas fueron tratadas como basura. ¿Qué tal? Bien. Mientras investigábamos el atentado junto a Joe Goldman y un equipo de 10 personas más, revisamos 51 terrazas de edificios cercanos a la AMIA. Solo una o dos de las 51 habían sido revisadas por el juez. No solo la agenda de Tejeldín se perdió, curiosamente, en la alcaidía de tribunales. También se perdieron 66 cassettes de pinchaduras telefónicas entre Tejeldín y supuestos terroristas iraníes. Las escuchas de la CIDE comenzaron el mismo día del atentado, antes de que nadie sospechara nada del reducidor. ¿Por qué permitir la destrucción de cassettes que hacían a la causa AMIA? ¿Por qué preparar testigos? Si hay muchos por qué. El culpable tenía que tener turbante. Con esa consigna, el juez Galeano viajó a Venezuela a bordo del avión presidencial. Allí interrogó a un testigo tan clave como falso, el arrepentido iraní Manusher Muatamer. ¿Sabe cuáles fueron los motivos concretos, ¿entiendes? Los motivos concretos de los dos atentados en Argentina? خودشون مسئله نداره، دولتشون مسئله نداره، شما خودتون ضعف دارید. میگه قبل از اینکه این کارو بکنن آیا شما میدونستید که میخوان این کارو بکنن؟ Los superagentes Galeano, Mullen y Barbaquia bajaron del Tango 01 y fueron directo a Olivos a mostrarle al presidente el tape con el interrogatorio a Muatamer. Menem, apenas comenzó el video, se quedó dormido. El Estado con la responsabilidad que le corresponde, los dirigentes comunitarios con las que son en su marco respectivo, llevemos adelante una investigación que la gente está reclamando desde el fondo del corazón. ¿Por qué fue posible que se escribiera esta historia oficial? ¿Por qué casi nadie dijo nada? La dirigencia comunitaria judía resultó imprescindible para montar el complot. Es muy difícil abrir un juicio sereno, un juicio profundo, más que dolor, llanto, lágrima y repudio, indignación. ¿Qué vigilancia tiene un lugar que revienta así? Yo no entiendo, ¿qué vigilancia tiene? No lo entiendo, pero si pasó lo de la embajada hace 1 año y medio en marzo, 1 año y medio, vuelve a pasar esto. Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, recibió $250 millones del Banco Central para su después quebrado Banco Mayo. Isaac Avirán, embajador de Israel, llevó adelante varias empresas con la colaboración de Testaferros y el visto bueno del presidente Menem. El país vivió una corrupción tan grande durante la época menemista y Menem estuvo tan sospechado de tener vinculaciones con el atentado que todos los reclamos que nosotros hicimos, y fueron múltiples, fracasaron. No estoy conforme con la conducta del doctor Rubén Beraja al frente de la DAIA. La red de operaciones e influencias desvió otra vez la atención sobre Irán y volvió a ocultar la pista siria, la pista de los 3 golpes. Una persona de origen sirio, que es Cano Redul, que es el que llama a Tejeldín el día mismo que entrega la camioneta, y Tejeldín jamás dio una explicación coherente de ese llamado. Se le secuestran agendas, papeles, y esto jamás fue analizado ni por la Policía Federal ni por la CIDE. Cuando fue detenido Cano Redul, se había interesado por su detención el hermano del entonces presidente Menem, Munir Menem, que había llamado al juez Galeano y se había interesado por su detención. En noviembre de 1994, después de 2 años de ruptura de relaciones diplomáticas, Menem comenzó a recomponer su relación con Siria y viajó a Damasco, donde nombró nuevamente a un embajador argentino. Pero al poco tiempo volvería a romperse el idilio. Fue entonces cuando el tercer golpe le pegó más cerca. Grandes países como los Estados Unidos, países europeos y por supuesto Argentina
interesados en la paz definitiva en Medio Oriente, pero una paz justa. Que el presidente Menem ha logrado en las conversaciones privadas con el presidente al-Assad la colaboración del gobierno sirio para lograr descubrir quiénes fueron los que motivaron y los que hicieron el atentado de la AMIA. Los datos del gobierno sirio no fueron demasiado relevantes. 8 años después, la causa sigue empantanada. El pasado miércoles 10 de septiembre, Claudio Lipchitz fue a los tribunales de Comodoro Pi a declarar en la causa AMIA. Ojalá que sirva de algo y podamos llegar a acercarnos un poquito más a la verdad. La causa principal tiene 90 kilos de papel. Hace 3.351 días que se le investiga sin ningún resultado. Se realizaron 205 allanamientos y más de 377 pinchaduras de teléfono. Hay cerca de 300.000 horas grabadas de intervenciones telefónicas, más de 40.000 hojas en un expediente de 200 cuerpos, bajo el número de causa 1156, a cargo de Juan José Galeano, el juez que 3.351 días después no llegó a nada. Escribí una vez, 10 veces, 100 veces sobre la AMIA. Y siempre escribí lo mismo. Siempre dije que esta historia daba asco. Hay un juez pusilánime manejado por los servicios de inteligencia, que son por otro lado los que lo llevaron hasta ese sillón, a Juan José Galeano. Hay un juez, ese juez, que quiso comprar a un testigo, a Tejeldín. Hay fiscales que se dedicaron a viajar por el mundo buscando células dormidas y haciendo cursos de terrorismo. Hay detenidos que tendrían que estar en cana, pero por otro motivo y no por este. Y hay capas y capas y capas y sombras y maniobras año tras año para ocultar y ocultar y ocultar, para desviar, para confundir. Hay espesas cortinas de humo. Nunca hubo una tráfico. Nunca hubo un conductor suicida. Las pruebas fueron plantadas. La embajada y la AMIA fueron atentados antisemitas, pero no tuvieron vinculación con el conflicto de Medio Oriente. O por lo menos no tuvieron el vínculo oficial que el dedo acusador de Israel, Estados Unidos y Argentina trata de darle a Irán. Si tenemos razón, si nuestra teoría es acertada, las dos bombas, como te decíamos al comienzo de este programa, fueron 3 golpes. Los 3 golpes que en la mafia árabe se acostumbra a dar alrededor de la víctima, cada uno más cerca del otro, hasta llegar. ¿Por qué? ¿Fue una maniobra de un lavado de dinero que nunca se llegó a completar? ¿Fue por las promesas del misil Cóndor y de los reactores nucleares que al final terminaron en Egipto por presión de Estados Unidos? ¿Fue porque nunca quisieron devolver los favores que los árabes hicieron poniendo plata para la campaña del 89? Todo atentado es un mensaje. Todo atentado es un mensaje. Quien tenía que entenderlo, así lo hizo. Esta historia continuará.